Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos una noche de estudio más. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. El miércoles a las 7 o el domingo a las 11, el servicio general. Estamos ubicados en el 10 Main Street. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que esta enseñanza sea para edificación de tus santos, de tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Bueno, los que nos están viendo por primera vez en las redes sociales, también les damos la bienvenida. Suscríbase y comparta esta palabra de gloria a otros. Es muy importante porque estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Es difícil encontrar un sitio sano el día de hoy, y hoy tenemos un estudio muy importante. Y también nos pueden buscar otros videos que tenemos, más de 600 videos en nuestro canal de YouTube, donde no nos contradecimos, enseñamos la buena palabra, lo que enseñaron los puritanos en este país hace muchísimos años. Hoy tenemos un estudio que se llama La armadura de Dios completa. ¿Por qué completa? Porque cuando yo fui a un seminario, no estoy hablando de la escuelita bíblica del Sunday School o el domingo, no, cuando yo fui a mi primer seminario, segundo seminario, ni siquiera me lo enseñaron. Me enseñaron que eran 6 partes, válgame Dios, cuando son 7. Vamos a verlo a través de este estudio y qué tan importancia es esta enseñanza, porque es algo que nosotros debemos saber, porque todos los días podemos nosotros recibir ataques del enemigo, podemos tener un día malo, como dice la Biblia, o tribulación o angustia, pero tenemos la salida que se llama Jesucristo, y lo vamos a ver a través de este estudio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Capítulo 6, vamos a empezar desde el versículo 10, ¿verdad? Es muy importante leer esto con cuidado, analizando los temas. Y vamos a ver otras citas que también respaldan estas enseñanzas de la armadura de Dios, del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia. Efesios capítulo 6, el versículo 10 al versículo 19. 20, al 20, vamos a darle al 20. ¿no? Ya la salutación la dejamos de tarea. Entonces vamos a ver que es muy importante. Y dice el versículo 10, dice, en fin, hermanos míos. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia, no le está hablando a los que no son salvos, a la iglesia de Éfeso, ¿va? Dice, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza, ¿va? Vemos que en Isaías 40:31 dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán y tendrán alas, ¿verdad? Filipenses 4:13, que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? 2 de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice? 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No dice, muchas Biblias dicen de cobardía, pero dice que es temor la original. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Entonces Dios ya nos dio, un cristiano no debe temer. Un cristiano ya no debe temer. Un cristiano, si tú estás lleno de las escrituras, el Espíritu Santo te debe de fortalecer. Tienes que tener, como dice, esas fuerzas en el Señor, ¿va? Dice la palabra de Dios en Éfesos. Voy a poner mi Biblia otra vez en Éfesos, ¿va? Éfesos capítulo 6. Es muy importante, en la potencia, dice en la potencia, voy a poner mi separador porque voy a regresarme a Éfesos. Dice, en la potencia de su fortaleza, en la potencia de su fortaleza. Yo cuando yo fui a la escuela me enseñaron que la potencia de la fortaleza en la física es una fórmula, ¿va? PFB, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Eso me enseñaron en la física, ¿va? ¿Qué quiere decir eso? Que es una potencia mecánica aplicada en un cuerpo. Que la potencia de fuerza por la velocidad. Eso significa la Biblia cuando dice en la potencia de su fortaleza. ¿Qué quiere decir?
¿Que la velocidad de quién? ¿Mía? No, la velocidad de Dios. Él me va a dar las fuerzas necesarias. Por ejemplo, un día usted está, Señor, estoy débil, tirado en el sofá. Bueno, ¿dónde están las fuerzas? Bueno, la velocidad es de Él, en la potencia del Señor. Cuando Él te va a dar esas fuerzas, porque Él tiene todo controlado. Él tiene todo controlado y es muy importante que aprendamos eso. Dios tiene el control absoluto de cada hijo de Él. Nosotros pensamos que nosotros estamos a la deriva, no, tenemos la cobertura de Él, estamos bajo sus alas, él ve por nosotros. Si nos pasa algo, porque Él quiere, así de fácil, no porque, ay Dios, ¿qué hice? ¿Qué el otro? ¿Qué? Así teníamos un programa hace muchos años en la radio en la Ciudad de México que invitaban a 4 o 5 pastores y a mí, yo ni siquiera era pastor en ese entonces, apenas yo me había convertido, pero los pastores se enojaban mucho conmigo porque yo sabía las respuestas de los que hacíamos radioescuchas y un pastor todos los días me decía, es que el diablo me tiene asoleado, es que el diablo, y ya un día le dije, ¿sabe qué? Deje el diablo en paz. Dice, no meta el diablo en sus problemas. Si usted le pasa porque Dios quiere, ¿o no ha leído la Biblia? Porque pues dice que él te disciplina de una u otra manera y si Él está contigo, Él te va a proteger. Entonces Dios tiene el control absoluto. Dice Job, nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Dios usa hasta los malos, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Eso no hay ningún problema. Entonces la potencia mecánica aplicada en un cuerpo. Dice, en fin, hermanos, sed fuertes en la potencia de su fortaleza. 11, vestidos de toda armadura de Dios. Entonces yo no me explico cómo yo fui a un seminario y nada más me enseñaron 6 partes. ¿Cómo me voy a vestir nada más con 6 partes y no con 7? Dice con toda, ¿no? Con toda armadura, no nada más con 6 partes. Dice, vestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿verdad? Fíjese muy bien, Pablo escribe lo de la armadura de Dios y dice 3 veces firmes. Eso es muy importante. Cuando Dios te dice 3 veces algo, es que el que tenga oídos que oiga. O sea, el que ya si no escuchaste, como dice Dios, chole, ¿no? Ya te lo dijo 3 veces, firmes. O sea, firmes quiere decir que tú estés parado en la roca, ¿va? Con el Evangelio de Gloria en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, si tú escuchas la palabra de verdad, está firmes en lo que escuchas. Dice, firmes. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre va a acecharte, ¿no? Si usted es un hijo de Dios, la ropa que usted se ponga, usted trae un target atrás en la espalda para Satanás. No importa qué ropa se ponga un abrigo, se pone una máscara, siempre el diablo puede hacerte tropezar los planes de Dios, puede retrasar los planes de Dios. Entonces es muy importante que nosotros estemos como soldados. Por eso la armadura, porque somos soldados de Cristo. Ser soldado, tú tienes que tener órdenes. ¿Quién es tu orden? El general de los ejércitos, el señor de los ejércitos. Me gusta mucho cómo dice en inglés, dice the Lord of the host. Host no quiere decir nada más un cualquier ejército. Host quiere decir del universo entero. El jefe de los ejércitos del universo entero. No estamos hablando del ejército de China, de Estados Unidos, de Rusia, no, del ejército universal, de todo el universo, de toda la creación. Él es el Señor de los ejércitos. Y nosotros debemos de ser soldados. Y un soldado siempre tiene que ser fiel, ¿verdad? Yo era soldado hace muchos años atrás y alguien me dijo, no, pues tú ya no eres soldado. Le digo, sí, yo sigo siendo soldado, soy soldado de Cristo. Mis órdenes no han acabado. Yo soy soldado de Cristo. ¿Y qué es ser soldado de Cristo? Obedecer a su Señor, obedecer al general, ¿verdad? Entonces por eso Pablo dice que nosotros tenemos que vestirnos como si fuésemos soldados, no solamente siervos, ¿no? Y fíjese, Pablo no utiliza la palabra discípulos en ninguna de sus epístolas. Usa embajadores, sacerdotes, usa soldados, ¿va? Porque un discípulo es un imitador.
Y nosotros no tenemos que ser imitadores, nosotros tenemos que ser ya alguien, no estar imitando a alguien, ya ser una persona hecha y derecha, hecha en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Bueno, esta es la lucha espiritual, ¿verdad? Dice, para que estés contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el diablo? El enemigo, ¿verdad? Y el enemigo tiene su ejército, tiene capitanes, tiene soldados rasos, tiene generales, tiene de todo, tiene sargentos, tiene mayores y todo. Se le llama huéspedes, potestades espiritualmente, pero es lo mismo, son rangos, ¿verdad? El arcángel es un rango. Por ejemplo, Satanás es un arcángel. Satanás no se puede meter con alguien más que con él, con otro arcángel, como con Miguel. Por eso habla de la batalla en Judas, que él peleó el cuerpo de Moisés con Satanás, porque es otro arcángel. No se puede haber una lucha dispareja, Dios no lo permite. Por eso cuando va con Job, le pide permiso a Dios para traer al soleado a Job. Le pide permiso, pero él no se puede meter nada que aquí, ¡ay, se me apareció el diablo! Es mentira. Él no se puede aparecerte, le va como en feria al diablo si se te aparece, porque Dios tiene el control del diablo. El diablo no se te puede aparecer, se te puede aparecer un demonio, un espíritu malo o alguien de él, pero él mismo no, en persona no. Y mucho menos él tiene prohibido pisar la tierra. Satanás puede estar en regiones celestiales, o sea, Satanás se puede parar a 2 centímetros de la tierra, pero no la puede tocar. Eso se llama región celestial, o sea, de ahí hasta el tercer cielo. Entonces Satanás tiene prohibido tocar la tierra. Entonces, mucha gente no sabe eso, porque mucha gente dice, no, el diablo está en el infierno, ¿no? El diablo está en regiones celestiales. El diablo nunca va a estar en el infierno. El diablo, cuando sea apresado, lo van a tirar directamente al lago de fuego, ni siquiera va a ir al infierno. En el infierno están las personas que van a ser juzgadas en el trono blanco de Dios. Los que se mueren, los que parten de aquí, que no tuvieron a Cristo, ¿verdad? Y dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es muy importante. Nuestra guerra no es algo físico, es algo espiritual. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales, en lugares, en algunas Biblias dice celestiales, pero es lugares altos. Eso quiero que tú lo entiendas muy bien, en lugares altos. ¿Qué es un lugar alto? En la época de Pablo, se me olvidó mi español, ese es alto. Un lugar alto, en la época de Jesús, en la época de Pablo, cuando escribían ellos, un lugar alto es en una urbe, en una ciudad. Cuando tú estás en un lugar, ¿por qué nuestra guerra es más ahí? Porque si tú te vas en un pueblecito donde nada más hay 5 casas, 6 casas, que te salió el coco, que te salió un espíritu, eso es mentira. Ahí no hay casi guerra espiritual, porque no hay mucha gente. Donde hay más gente, hay más ideas, más filosofías, más evangelios adulterados, más le quitan a la palabra de Dios, más falsos pastores, falsos maestros. Entonces, tú estés en una ciudad más grande, hay más huéspedes y potestades de maldad. Entonces muchas veces no entendemos eso. Dice esa palabra, en lugares altos. Entre la ciudad sea más grande, hay más espíritus malos. En otras palabras. Si tú estás en un pueblito que no tiene mucha gente, estás mejor. Si te quieres tú mudar a las... Por eso mucha gente dice, mejor yo prefiero criar a mis hijos aquí, porque aquí no en la ciudad, hasta en lo físico, porque ellos saben que en la ciudad te pueden revelar tus hijos, se van a hacer pandilleros, drogadictos y mujeriegos, parranderos, jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso en lo espiritual igual. ¿Por qué en lo espiritual? Porque tú vas a una universidad aquí, pues no tiene tanta controversia como si vas a una universidad en una gran ciudad, donde te sale alguien y cree en el Dylan, en el Mahatma Gandhi, el otro cree en Marx, el otro cree en Lenin y así. Entonces, esa es la guerra espiritual. Acuérdate que la guerra espiritual es acerca de la verdad. Esa es la verdadera guerra espiritual. Muchas veces pensamos que la guerra espiritual es sacar demonios,
No, la guerra espiritual es acerca de la verdad y la mentira. Por eso Satanás se le llama el padre de mentira. ¿Por qué? Porque eso es lo peor que tú puedes caer, en una mentira. Porque crees que estás en la verdad, pero no estás en la verdad, estás en una mentira. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, esa es la guerra espiritual, ¿verdad? Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, nos dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4, del 7 al 11. Dice, acuérdense que 2 Timoteo es cuando Pablo ya está a punto de morir, de ser ejecutado, le van a cortar la cabeza, ¿ah? Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, nuestra batalla es de la fe. No, nuestra batalla no es contra demonios, nuestra batalla es de la fe. Guardar la verdad, guardar la fe. Según Timoteo capítulo 4, del 7 en adelante, dice, he peleado la buena batalla, he aquí la carrera, he guardado la fe. Por los demás está guardado mi corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, aquel día, no solo a mí, sino también todos los que aman su venida, a todos los que anhelamos el rapto, se nos va a dar esa corona de justicia. Entonces vemos que nuestra batalla es de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una fe verdadera y una fe falsa. El día de hoy, mucha gente dice, mi fe, tú tienes tu fe, déjame a mí, yo tengo mi fe. Pues ¿cuánto te costó? En Hebreos capítulo 12, del 1 en adelante, dice que la fe es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cómo la fe va a ser tuya? Válgame Dios. Entonces dice en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe y gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, para que nadie, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que ni la fe ni la gracia es de nosotros. Y somos salvos por fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas el Evangelio, puedes ser salvo. Pero ¿dónde se encuentra el Evangelio? Las Escrituras, no es tuyo. ¿Se fijan? Entonces la fe no es tuya. Entonces si tú escuchas el Evangelio, entonces ya le crees, ya eres salvo, pero la fe no es tuya, porque la fe está dentro del Evangelio. Y muchas veces no entendemos eso, que nuestra batalla es contra la mentira, que nosotros nos mantengamos puros en lo que creemos, ¿verdad? Yo conozco infinidad de gente que empezó un seminario bueno y terminó apostatando. Al rato ya creía que hasta los ratones volaban y que le iba a caer un meteorito en la cabeza. Entonces eso es guardar la fe, pelear la batalla de la fe, creer lo sano. ¿Por qué? Porque otra doctrina te va a enfermar. Por eso se llama sana doctrina. Y muchos dicen, ¿cómo tú vas a ser salvo nada más creyendo que Jesús murió en la cruz? Pues eso, a Dios le dio su gana, a Dios le plació eso. Esa es la simplicidad teológica, pero no les cabe en su cabeza. No, ahora ya soy salvo, ahora tengo que discipularme, ahora tengo que bautizarme, ahora tengo que hablar en lenguas. No dice eso la Biblia. Dice que ya estás completo en Él. Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Ya no necesitamos nada, necesitamos solamente crecer en la fe, porque ya la fe ya es parte de nosotros, porque la fe, como tú creíste en el Evangelio, la fe se te metió a ti. Jesús se te metió a ti. Entonces tú ya al escuchar la palabra de Dios empiezas a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque pues ya la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero tiene que haber una fe inicial, el Evangelio. En lugares altos, ¿verdad? En lugares celestiales. Y seguimos adelante, eso es lo más principal que nosotros debemos entender. Entre tú estés entre más gente, en una iglesia más grande, va a haber más ideas. Yo creo esto, yo creo el otro, yo no creo esto, yo creo aquello. Entonces eso es lo más peligroso, ¿verdad? Porque dice que la iglesia tiene que ser unánime, tiene que creer lo mismo y sentir lo mismo. Si no, no es iglesia de Dios. Así lo dice la Biblia. Porque ¿cómo un cuerpo va a tener diferentes ideas? Dice Pablo que nosotros somos como un cuerpo humano, entonces mi mano, mis brazos y todo, entonces yo tengo comezón y mi dedo me va a rascar y mi brazo dice no quiero. Es como me voy a rascar, no puedo. Entonces por eso tenemos que ser unánimes. Dice por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cuántos días malos no ha tenido usted?
Mejor dígame cuántos días buenos ha tenido usted, ¿verdad? La mayoría de días son malos y entre más nos acercamos al fin se va a poner a ojo de hormiga, peor. Entre más nos acercamos al fin, aquí no hay nada de que todo va a cambiar, que Guatemala para Cristo, que México para Cristo, son puras mentiras. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que van a apostatar muchos y va a salvar un pequeño remanente. Al igual cuando vino Jesús, todos los fariseos ya estaban corrompidos, todos los que eran maestros de la ley, más que uno, hay uno que otro como Nicodemo, ¿verdad? Y de ahí todos corrompidos, malos, y hacían lo que querían, porque ya habían apostatado, al igual que hoy. No porque tú te vistes de sacerdote con tu pectoral y tu mirra y eso eres de Dios, ¿verdad? Acuérdese que Dios no mira afuera, mira el corazón de las personas. Eso es lo más importante. Y dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo hecho todo, o sea, las 7, porque Dios es un número de 7, dice, estar, otra vez, segundo strike, firmes. Otra vez no dice firmes. Segunda vez no dice firmes. Haciendo todo, firmes. Bueno, primero vamos a ver, dice, estando pues firmes, otra vez, 3, strike 3. El 14 dice, estad pues firmes, ceñidos los lomos de la verdad. Ceñidos los lomos de la verdad. ¿Qué significan lomos? Bueno, ¿verdad? Si vemos aquí un animalito, así como un puerco, bueno, un puerco no, vamos a poner un perrito, para que digan, no, el pastor ya nos dijo puercos. Cuando usted compra la carne del lomo, es todo esto. Entonces es parte de su cintura y también parte de la coraza. Dice, ceñid sus lomos, para que no se nos caiga la ropa, no se nos caiga el pantalón. Dice, ceñid los lomos con la verdad. Porque si tú no tienes verdad, se te van a caer los pantalones o la falda. ¿Y qué pasa si se te caen los pantalones o la falda? Pues vas a causar, ¿qué? Vergüenza. Si tú no tienes la verdad bíblica, también vas a causar, ¿qué? Vergüenza. Por eso dice 2 de Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para que te presentes como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad, ¿verdad? Y dice, está ligado a lo más íntimo porque el cinturón romano cubre las partes también, era de metal el cinturón porque cubría parte de sus genitales, ¿verdad? Para que también no lo vayan a descalabrar de ahí. Entonces, es muy importante, está ligado con lo más íntimo, lo más honroso. Atarse el cinturón a la cintura es atarte la verdad. Como muchos dicen, tú te atas la verdad a tu cuello. Porque para Dios la verdad es lo más importante. Muchas veces dicen, no, pues yo me porto bien. Hay mormones que se portan bien, que no rompen ni un plato y no toman ni café. Pero son conforme al corazón de Dios. Tienes que tener la verdad para agradar a Dios. Esa es la única forma de agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Lo que Dios quiere que yo crea, lo verdadero. Aquí nada de que yo tengo mi fe, tú tienes mi fe. Así mi esposa y a mí me dieron una mesera y dice, pues yo lo respeto, yo tengo mi fe. Le digo, pues ¿cuánto te costó? ¿No? Si la fe es de Cristo, ¿no? ¿Cómo que tienes tu propia fe? Aquí la Biblia dice que todos tenemos que tener la misma fe. ¿O cómo se llama tu Jesucristo? ¿Jesucristo Rodríguez? Bueno, pues entonces todos tenemos que tener. Pero ese versículo, Yahweh, ese versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Él con el que se Hebreos 11:6 y dice, y es premiador o galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Que tú estudies diligentemente. Que tú no leas la Biblia y chile, mole y pozole. No, tienes que leerla diligentemente. Aquí dice que en Jericó le dieron 9 vueltas, entonces yo le voy a dar 9 vueltas a mi cantina para que se caiga. No es para mí, ¿verdad?
Así la gente piensa, porque es que aquí dice que Débora era pastora, bueno, o jueza, ¿no? Bueno, eso era antes. Y si tú lees la historia, Dios puso para avergonzar a Israel y su marido Barak era el que tomaba las decisiones. Pero te pueden leer una cosa para darte una verdad falsa. Por eso la Biblia es muy peligrosa, por eso no es una espada de dos filos, porque la pueden usar para bien o para mal. La gente te puede engañar. El mismo Satanás engaña con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Jesús? Lánzate, que tus ángeles te agarrarán. Así que dice el Salmo eso. Y no tropezará tu pie sobre roca. Pero el Salmo dice en el camino, no sobre el peñadero. ¿Verdad? Entonces Jesús dice, no te atarás a tu Dios, Satanás. Porque le está diciendo el Salmo chueco. ¿Verdad? Si te avientas te van a atrapar. Y el Salmo no dice eso. Dice que tú camines en rectitud en caminos para que tu pie no tropiece. Entonces, el diablo se sabe las escrituras, pero las interpreta a su manera. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos de los lomos de la verdad. La verdad es lo más importante que un creyente puede poseer. No tu Biblia antigua, no el tesoro más, la astillita de la cruz. No, la verdad es lo más preciado que tú puedes poseer. Si tú tienes la verdad, es muy difícil que alguien te engañe hasta en la calle, porque está lleno de la palabra de Dios. Cuando alguien te dice, no, que le vengo a vender una aspiradora, y ya te empiezas a reír tú, porque ya miente con todos los dientes, ya le sabes su jugada. Entonces, la verdad es muy importante, porque Dios te despierta y tú puedes discernir muy rápidamente qué es mentira y qué es falsedad, porque vivimos en un mundo de engaño. Y dice, así es muy fácil, dice tú, mi comadre, mi compadre es cristiano, dime tú qué predicas, qué enseñas y te diré quién eres. Así de fácil. Tú me dices que eres cristiano, ¿qué crees? ¿O cómo fuiste tú salvo? Y ya si me dice que él fue salvo en un concierto de Marcos Witt, ahí como que yo empiezo a dudar. Pues si ni predicaron el evangelio, ¿cómo va a ser salvo? Entonces es muy importante saber eso. Dime qué enseñas y te diré quién eres. Ceñir los lomos, no, la verdad es el entendimiento, la verdad correcta. Sin verdad, escúchenlo muy bien, sin verdad, aquí vamos a poner el número 1. El cinturón, ¿verdad? Cinturón de la verdad. No, de la verdad únicamente, la coraza es de justicia. Entonces, sin la verdad, Dios no derrama su gracia en ti. Porque hay 3 clases de gracias teológicamente. Una es la gracia redentora, la gracia salvadora. Cuando tú escuchas el evangelio y eres salvo, esa es la gracia salvadora. La segunda gracia es la gracia que Dios derrama todos los días a sus hijos. Y la tercera gracia es la glorificadora, cuando ya transforme tu cuerpo y te vayas completito al cielo, ¿va? Pero entonces, si tú no tienes verdad, Dios no manda esa gracia todos los días a ti. Y si no manda la gracia todos los días a ti, ¿qué crees? Eres un desgraciado, porque no tienes gracia de Dios. Se oye feo, pero es la verdad. Porque Dios únicamente derrama la gracia a aquel que camina en la verdad. Únicamente, no nadie más, ¿verdad? Entonces, también los romanos tenían ese cinto para ceñirse, para poder pelear en las batallas y no se les estuviera la ropa ajustada, no se le enredara contra el enemigo, porque muchas de sus batallas, tanto su escudo como su espada estaban diseñados, era el mejor ejército del mundo para tener peleas casi cuerpo a cuerpo, de cerquita y también para protegerse de lejos, ¿verdad? Entonces, si tienes todo, vas caminando y te atoraste, tenías que tener bien ceñido por tu uniforme para poder hacer las cosas, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 11. Y habéis de comerlo, ¿verdad? En la primera Pascua que Dios celebra en el Éxodo, antes que el pueblo saliera de los 400 años de cautiverio,
en Egipto. Y habéis de comerlo, ceñid vuestros lomos, vuestros zapatos de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeráis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. ¿Se fijan? Como Dios le dijo, se aprietan el cinturón porque nos vamos de Egipto. Esa era la verdad que Él estaba dando a ellos, ¿verdad? Lucas 12, 35. Lucas 12:35 nos dice la palabra de Dios. 12:35 dice: estad ceñidos vuestros lomos y vuestras luces encendidas. ¿Verdad? Es la parábola del rico insensato. Génesis 35:11. Vemos Génesis 35:11, nos habla también de ceñirnos. Génesis 35:11. Nos dice la palabra de Dios: y díjole Dios, yo soy tu Dios todopoderoso, crece y multiplícate, una nación y compañía de naciones procederá de ti, y tus reyes saldrán de tus lomos. ¿Ah? Por eso es una parte, porque también se va a reproducir el soldado. ¿Qué pasa si no tiene el cinturón bien agarrado? ¿Verdad? Porque en muchos combates en esa época, muchos soldados eran heridos en esas partes, en sus partes íntimas, ¿verdad? Por eso hay una ley en Levítico que un soldado o una persona, un israelita que tuviera su miembro cortado como un eunuco o golpeado sus testículos, no podía entrar al templo. Hay una ley que está en Levítico acerca de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esa es la número 1, el cinturón de la verdad. Aquí vemos el 1, que está allá en el soldado que dibujamos en la pantalla. Vamos a seguir en Efesios 2 con la segunda, y dice: está firme, ceñido de lomo y vestidos de la coraza de justicia. La número 2, la coraza de justicia. La coraza de justicia era lo que protege los órganos. ¿Verdad? Cuando eran atacados por la espalda o por el frente, todos tus órganos vitales están en esa área. Por eso existen los chalecos antibalas, ¿verdad? Yo cuando era soldado que nos daban un chaleco antibalas bien delgaditito que cabía dentro del uniforme, que costaba en ese entonces mucho dinero, porque no nos daban de los dedos gruesotes que tenían Cavalier, porque nosotros estábamos arriba del helicóptero y pesaba mucho. Entonces vemos que esa coraza de justicia nos indica la santidad del soldado. ¿Cuál es la santidad del soldado? La santidad del soldado es obedecer todas las órdenes. ¿Se fijan? El soldado de Cristo es obedecer todas las órdenes que son para él, porque el soldado no obedece a otros, ¿no? Obedece directamente a su Señor. ¿Cómo un soldado va a obedecer otras cosas? Eso nos da un ejemplo muy grande, porque mucha gente hoy en día que se dice ser cristiano quiere obedecer otras cosas que no son para él. Entonces él tiene que obedecer lo que Jesucristo dejó para su iglesia. No todo. Toda la Biblia es para nosotros, pero no todo aplica a nosotros, porque nosotros somos extranjeros, gentiles, y puso al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles para que nosotros pasásemos a ser iglesia, ¿verdad? Acuérdense que un judío o un gentil, al momento de convertirse, se hace iglesia. No se hace pueblo de Dios, se hace iglesia. El pueblo de Dios es Israel. Entonces, y el judío deja de ser judío. Ya, el judío ya no puede andar con su kipá, con su talí, ni con su chofar, porque ya es iglesia, y el gentil pasa a ser iglesia. Por eso es la nueva creación. Muchos no entendemos eso. Entonces, la coraza de justicia. Los órganos más vulnerables: evitar un ataque mortal por el frente o por atrás. Acuérdense que una de las armas más poderosas, la arma más poderosa del maligno, su arma secreta del maligno, es la culpabilidad. Que la gente se siente culpable. Por eso Dios nos libertó de la culpa, del pecado, de todo. Porque si estamos en el engaño y nos sentimos culpables,
caemos en depresión, caemos en enfermedades, en estrés, pero si no tenemos ninguna culpa porque Dios ya nos compró, ya nos rescató, entonces nos hace libres. Pero esa es la arma más poderosa de Satanás, la duda que tú seas culpable aún. Oh, tú dices que ya eres cristiano, pero aún pecas. Tú eres, bueno, no. A mí ya me compró la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Yo soy pecador. Si no fuera yo pecador, no necesitaría un gran Salvador. El Salvador es Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que todos somos pecadores. La única diferencia es que yo soy rescatado y la justicia de Dios es imputada en mí. Es imputada, ¿verdad? Eso se llama la doctrina de la imputación. Romanos capítulo 4. En algunas Biblias le han cambiado, han puesto a Abraham se le fue contado por justicia, pero es imputación. La justicia de Dios es imputada al momento que tú crees en nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no hay una enemistad contigo y tú te vas a ir al cielo. Eso quiere decir. Y entonces, y otra es la justificación. La otra doctrina, que son dos diferentes. La justificación es que Dios nos justifica de nuestros pecados y nos salva con su sangre preciosa. Y la imputación de justicia es todo lo que Jesucristo hizo. Él cumplió toda la ley, lo hizo por mí. Esa justicia que Él hizo es imputada en mí. Para yo acabar la enemistad con Dios también. ¿Se fija? O sea, yo soy justo no por mis actos o por mis obras, yo soy justo por mi Señor. No por mí. No por mis propios méritos, por los méritos de Él. Eso se llama imputación y justificación, que ya no voy a tener que ir al tribunal a que me juzguen, ¿verdad? Voy a ir al tribunal de Cristo. Porque el sentido de culpa es el más peligroso, ¿verdad? Porque te causa depresión, enojo, estrés, suicidio, ¿verdad? Ese es el arma secreta de Satanás. Que tú te sientas culpable. Pero Él nos vino a rescatar, ¿verdad? La justificación se encuentra en Romanos, ¿verdad? Capítulo 5 también, que Martín Lutero leyó Romanos capítulo 5:1, ¿verdad? Martín Lutero era un monje que él estudió para abogado, entonces él pensaba que los católicos eran a todo dar, que era Roma, que él creía que Roma era como la ciudad celestial, pero él viajó a Roma y vio que era un centro de corrupción, y había una Biblia atada al centro de su monasterio con una cadena, en la época de él, en latín, que nadie la podía leer porque estaban en Alemania, pero él, como estudió para abogado, sabía latín. Entonces él leyó Romanos 5:1 y dijo: justificados pues por la fe. Entonces dijo: entonces, ¿por qué me quieren cobrar indulgencias? ¿Por qué me quieren vender la salvación? Y empezó a rayar sus tesis, ¿verdad? Entonces vemos que Romanos 5, ¿verdad? Vamos a ver Zacarías 3:4. Zacarías 3:4. Zacarías 3:4 nos dice la palabra de Dios. Ya la tengo. Dice: habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quítale esas vestimentas. Él dijo: mira que aquí he hecho pasar tu pecado y a ti te he hecho vestir ropas de gala. Esa es nuestra coraza de justicia. Dios ya nos hizo vestir ropas de gala, ¿verdad? A la iglesia de Sardes nos dice que ya ha lavado nuestras ropas. En Isaías 11:5, Isaías 61:11 nos dice que nos dio ropas para salvación. Y en Isaías 11:5 nos dice que Él ya nos dio ropas no manchadas. ¿Qué quiere decir ropas no manchadas? La coraza de justicia, ropa sin pecado. ¿verdad? Dios nos ve con esa coraza de justicia. Aunque Él nos ve del cielo, así nos ve con la coraza de justicia. O sea, no es la justicia nuestra, es la justicia de su Hijo. Pero ya no ve las manchas del pecado, ¿verdad? Y no somos condenados, sino aceptados. En Job 29:14 nos dice, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, ¿verdad? En Efesios. Dice: y calzados los pies en preparación del Evangelio de paz, ¿verdad? ¿Por qué es el Evangelio de paz? Porque acaba la enemistad con Dios.
y calzados de los pies con la preparación del evangelio de paz. ¿Verdad? Nos dice en Romanos 10:15, hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de paz. Hermosos son los pies. Y fíjese bien, el diseño del guarache romano es el mismo diseño que los militares usan hoy en su bota. Ellos lo diseñaron en el mismo estilo que los romanos hicieron, porque ellos caminaban muchísimas leguas pero yo pienso que las sandalias de los soldados romanos son mucho mejores que las botas militares de nosotros, porque al menos a ellos no les suda el pie. Pero es el mismo diseño, ¿va? Las agujetas hasta acá, amarrado todo para estar firmes y para pelear, ¿verdad? Que nos agarre el tobillo, o pueden brincar y pueden saltar, pueden caminar en caminos rocosos, ¿verdad? Dice, hermosos son los pies, también dice, hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Sobre los montes, en Isaías 52:7, la misma cita. Amos 2:6, José 9:5, en Éxodo 3:5 dice que no cualquier calzado, ¿verdad? Dice ¿verdad? ¿Qué nos dice en Éxodo 3:5? Dice Dios, dice el ángel del Señor, o sea, Jesucristo en la zarza, porque el que está en la zarza es Jesucristo. Dice que es el ángel del Señor, es Jesucristo. Porque muchos dicen, no, que es el Dios Padre. No, es Jesucristo en la zarza. Dice, quítate tus sandalias porque lo que estás pisando es tierra santa. Porque él le iba a dar otras sandalias para predicar a Moisés. Dice, quítate tus sandalias, porque estás Acuérdense, en Marcos capítulo 6:9 nos habla de la misión de los 12 discípulos que se lleven sus sandalias para predicar. Y también en el Lucas capítulo 15, ¿se acuerda del hijo pródigo? Dice, tráiganme al becerro más gordo, pónganle el anillo y tráiganle las sandalias mejores. Lucas 15:2, el hijo pródigo. Marcos 6:9 y Éxodo 3:5 y José 9:5. Los pies son muy importantes porque si tú eres un soldado sabes que los pies son muy importantes, porque si te empiezan a sangrar o tienes callos, ¿qué pasa? Y en ese entonces caminaban todos. Por eso dice que todos los caminos conducen a Roma, porque los romanos en su imperio ellos construyeron caminos que iban a todos sus lugares. Dedicaron mucho tiempo en construir esos caminos, ¿va? Todos los caminos llevaban a Roma. Entonces es muy importante los pies. ¿Por qué? Porque los pies sostienen al soldado. Y los pies tienen que estar ¿dónde? Bien parados, en tierra firme, sobre la roca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que hermosos son los pies que anuncian la paz del Evangelio. Y Josué 9:5 también nos dice eso, de las sandalias. Entonces ya vimos 3, ¿verdad? Seguimos adelante, 4 que sigue, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, ¿verdad? El escudo de la fe. Para apagar, el cual podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dice algunos dardos? Todos los dardos del maligno. No dice que algunos dardos. Si no sabe, ellos tenían un escudo como de 1,25 m por 75, que ellos estaban entrenados. Había atalayas, en la batalla. Entonces la atalaya tocaba una corneta que venían las flechas de arriba, ellos se ponían así uno al lado de otro y hacían casita y rebotaban todas las flechas, y luego ese escudo de madera era forrado con una piel especial y le echaban un líquido, brea, en ese entonces, para que cuando la flecha, si tenía fuego, las flechas de brea que les prendían un cerillo, rebotaban en su escudo de piel y caían para abajo, se deslizaban hacia abajo, ¿verdad? Era muy importante el uso del escudo, cómo debería ser colocado, la posición y el tiempo. Por eso es muy importante el escudo de la fe, porque tú
Tienes que presentar defensa de tu fe en el tiempo correcto, en la posición correcta. ¿Va? Por ejemplo, muchas veces alguien te dice algo, no, que mi virgencita, que esto, que mi ídolo, lo otro. Entonces tú ves que no es el tiempo correcto, tú no sacas el escudo de la fe y le das un escudazo, ¿no? Tú ves cuándo vas a sacarlo, ¿va? Y le vas a explicar, no sabes que eso, en la Biblia dice que el salmo tal, dice, tú ves el tiempo que tienes que usar ese escudo. No puedes sacar el escudo. Acuérdense que el escudo es para apagar las flechas del maligno. A lo mejor el maligno te pone esa persona y esta dice, ¿y esta se dice ser cristiana? Me dijo que hasta lo que me iba a morir. Ya no quiere saber nada de Dios. Por eso dice ser mansos y humildes. Entonces, tomar el tiempo, cuando es el tiempo correcto. Porque yo estoy seguro, si la persona ve un cambio en ti, te va a preguntar. Te va a preguntar. Por eso dice, mi casa y yo serviremos al Señor. En Hechos. ¿Por qué? Porque es obviamente que si ven que te cambiaron a tu papá, te cambiaron a tu hermano, te cambiaron a tu mamá, y es una persona nueva en el Señor, tú vas a querer ser como Él. Es obvio, si es realmente transformado, ¿va? Porque va a reflejar la gloria de Dios. Entonces eso es muy importante, que tú tengas ese tiempo para hacerlo. Sacar el tiempo y colocarlo. ¿Va? Destreza, ¿cómo manejas tú el escudo? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando algo te tiran que no es de la fe, pues pones tu escudo. ¿Va? Tú nos dices, no, esto no es de la iglesia. Y yo lo refuto, yo presento defensa. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3, dice presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe. Va a ser apologéticos, eso se llama ser apologético en teología, defender la fe, es muy importante. Para flechas, ¿qué son las flechas del enemigo? La tribulación, la angustia, la persecución, las mentiras, los argumentos y sembrarte la duda. Ese es lo del enemigo que él trata siempre, ¿va? Tú siempre te debes de proteger. Que te viene una lluvia de tribulación, a ver, iglesia, y todos se ponen el escudo y se hacen una casita, ahí rebotan todas las flechas, ¿va? Entonces la iglesia se debe de proteger, ¿va? Por ejemplo, llega una hermana nueva, un hermano nuevo, y llega y empieza a decir que yo soy profeta, y Dios me habló, y dice, espérate, Habacuc, te vamos a explicar, ¿va? Te vamos a decir cómo están las cosas. Entonces es muy importante presentar las cosas bien y defender la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el escudo de la fe? Defender la fe. El soldado debe de defender su fe. Dice Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer Hebreos 11, la definición que tiene la Biblia de la fe. Hebreos 11. Bueno, 12.1 sabemos que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, pero Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, no dice la certeza, dice en Biblias nuevas, dice la certeza, pero realmente dice, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia, porque nos sostiene el universo, nos sostiene a ti y a mí, nos sostiene a la vida, esa es la fe, porque dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, tú ya lo dices, ya no es fe. Si dices, no, yo vi el hermano que se paró de la silla de ruedas, pues ya se paró, ya no es fe. Si tú oraste para que se parara y se paró, entonces ya es diferente. Pero mucha gente piensa, no, pues el hermano va a hablar un testimonio y la fe viene por testimonios, es mentira. Dice Romanos 10:17 que la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Únicamente, no por otra cosa. Ni por testimonios, ni por experiencias. Así me han dicho muchas veces, es que en mi experiencia yo vi. Bueno, dice la Biblia que Jeremías 17 que tu corazón es engañoso. Yo no sé lo que viste o lo que sentiste, que sentí que floté. Bueno, allá tú, que comiste, ¿no? Que soñé, bueno, que te comiste, a lo mejor te comiste una pizza. Por eso dice que nuestros corazones es engañoso, incurable, torcido.
Por eso necesitamos un nuevo corazón, una nueva mente, corazón es mente, que es de Cristo Jesús. Vemos que es muy importante la fe. Romanos 10:17, Juan 10:10 dice, el ladrón, ¿verdad? Los falsos maestros, los falsos profetas, no está hablando de Satanás, vino a matar, a robar y destruir, yo he venido a darles vida eterna. Y Hebreos 1:11, ¿va? La Biblia nos dice la definición de la fe. Entonces tenemos que, siempre vamos a tener problemas, persecución y todo eso, debemos de hacerlo. Bueno, seguimos adelante. Y yelmo de la salvación. ¿Qué número es? 5, ¿ah? Aquí la cabeza del soldado, yelmo de la salvación. Y el yelmo casco, ¿va? Yelmo de la salvación. ¿Por qué es el yelmo de la salvación? Porque ya somos salvos, entonces eso te protege tu cabeza, tu mente, tus ideas, ya eres salvo. Nadie te puede sacar esa idea de tu cabeza. Ya nadie, ya Dios pagó por ti y ya ni aunque quieran, ¿qué es lo más vulnerable en el cuerpo? La coraza y la cabeza, ¿va? Porque si andas en una moto, ¿qué pasa? Y te caes en la moto, si no traes casco, ¿va? Y eso te protege, no tus pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Eso es lo más importante, que tú sepas del yelmo. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, ¿va? A ver si nos da tiempo de leerla. 1 Tesalonicenses 1:5. Dice, por cuanto nuestro evangelio no vino a nosotros en palabra solamente, también en poder y en el Espíritu Santo con mucha certidumbre. Como sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ya somos salvos, ya vino, esa palabra vino con poder. La única palabra que viene con poder es el Evangelio. Mucha gente aquí piensa que tú sigues leyendo la Biblia, es que la palabra de Dios es poder. No, la palabra de Dios no tiene poder hasta que el Espíritu Santo esté dentro de la persona. Mucha gente no sabe eso. Tú le puedes leer a alguien la Biblia completa y si no creyó al Evangelio, no va a haber ninguna respuesta, ningún nuevo nacimiento, ningún sello del Espíritu. La única palabra que tenemos nosotros autoridad para declarar es el Evangelio, porque para eso se nos fue dada, para poder salvar a otros, ¿verdad? El yermo va, sabemos que somos justificados, fuimos redimidos, la justicia de nosotros fue imputada. Vamos a ver Efesios 1:3 muy rápidamente. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Ya nos ha bendecido, ya. Yo no tengo que reclamar promesas ni bendiciones, ya me bendijo. Ya me tengo que esperar a ver a qué hora llegan, pero ya me bendijo con toda bendición. O sea, las bendiciones que Dios me va a dar no me pueden ni añadir ni quitar. Nada más hay que esperarlas. Que Dios las puede retrasar por la actitud mía, pero ya son dadas, ya fueron dadas, ya. Y si tú quieres comprarte una Biblia de bendiciones, te ahorras el dinero, porque ya te fueron dadas. Porque así un día vimos en la librería una Biblia que decía libros de bendiciones y tenía subrayadas las bendiciones, ¿verdad? Para que tú las reclames. Así fuimos a una iglesia que mi esposo y yo que decían algo y las hermanitas hacían así. Dije, oye, a ver a qué hora me descuentan. ¿Ah? Pero que tratan de atrapar supuestamente la bendición, pero eso no es cierto, ya nos bendijo. Amén. Y eso no me lo pueden sacar a mí de la cabeza. Yo no voy a estar ahí tratando de agarrar una bendición. Ya me bendijo, ya me bendijo. La más grande bendición es que ya me salvó del fuego eterno. ¿Qué más quiero? Ese es el más grande milagro, la más grande bendición, que ya curó mi herida de muerte, como dice en Isaías 53. Por la llaga de él yo fui salvado, fui sano. No hay mayor bendición que esa. El yelmo, ¿va? Dice en Romanos 15:29, Gálatas 3:14, Isaías 59:17. Ese yelmo se le llamaba los romanos galea, en italiano. Galea. Sí, porque un soldado, de ahí viene la palabra, anda de gala. ¿Nunca has escuchado eso? Porque se trae su traje, sus medallas.
Mande, no lo escucho. La cita bíblica me la puede repetir. Claro que sí, Efesios 1:3, Romanos 15:29, Gálatas 3:14. Más despacio. 15:29. Isaías 59:17, Gálatas 3:14. Más despacio. Más despacio. Isaías. 59:17, Gálatas 3:14. 17, ok. Y Romanos 15:29. Romanos 15:29, Efesios 1:3. Primero escribimos una cita y luego dices la otra. Primero de Tesalonicenses 5:8, Romanos 15:29. ¿Ya, hermana? Romanos 15:29. Ok, ¿cuál lo tiene? Isaías 59:17. Gálatas 3:14. Primero 3:14. 3:14. Gálatas. Efesios 1:3, la que leímos. Y 1 de Tesalonicenses 5:8. ¿Sí la tiene? Ok, seguimos adelante. La dije rápido por el tiempo, pero sigamos adelante. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso, ¿verdad? Y apréndanlas y léanlas, estudienlas en su casa. Es muy importante saber estas citas. Entonces vemos que ese Galea viene la palabra de Gala. Entonces cuando ellos estaban uniformados andaban de gala. Entonces, ¿qué pasa si alguien te pega en la cabeza? Tienes una head injury o y ya puedes pensar mal, ya tus químicos de tu cerebro ya no te... Eres igual en lo espiritual, cuando te meten una mala doctrina igual, ya empiezas a pensar mal, ya empiezas a pensar el otro. Mucha gente dice, no, a mí mi pastor me enseñó esto. Bueno, o sea, a mí quiero que me enseñe la Biblia. Yo creo en la Biblia, lo que dice la Biblia, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque yo no le puedo creer al hombre. Dice que maldito el hombre en que confía en el hombre para su salvación. Hay que confiar en el Señor para nuestra salvación y nadie nos puede sacar eso de la cabeza. Más importante que nosotros debemos saber. Y seguimos adelante y dice el 6, ¿verdad? La espada. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Es muy importante la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 va, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Hebreos 4:12. Isaías 11:4 nos habla de la espada. En Apocalipsis o Revelación 2:12 nos dice que Él vendrá con una espada en su boca. Apocalipsis, Revelación 2:12 o Apocalipsis 1:16 y 2:16 les habla a las iglesias de su espada, que Él vendrá con su boca. Y espada significa, predicar significa empujar a la espada. Eso significa predicar. Si tú vas en la iglesia y no sientes que el pastor te picó, entonces no predicó, nada más te habló muy bonito. Por eso es más cortante, ¿verdad? Entonces vemos eso, que es muy importante, que la espada del Espíritu es muy importante. Y si tú eres espiritual, debes de estar lleno de la palabra de Dios. Muchas veces no vemos eso, que nos dicen, es que tú no le das cavidad al Espíritu. Bueno, ¿cuánto sabes tú de la palabra de Dios? Eso es ser espiritual, porque la espada es que del Espíritu, nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si tú te dices ser muy espiritual, debes estar lleno de las Sagradas Escrituras correctamente, porque la espada es una arma. Efesios 6:17. Tenemos nuestra Biblia abierta en Efesios 6:17, la vamos leyendo poco a poquito. Entonces tenemos la espada del Espíritu, es una arma. Entonces tú una arma te puedes tú hacer daño a ti mismo. Es como si agarras un rifle y lo pones al revés y te lo disparas. O una granada, en vez de tirarla, te la tientas a ti. Entonces, una arma es peligrosa. Entonces, debemos de saber controlar la arma. Un verdadero hijo de Dios, alguien que es espiritual, es un verdadero espadachín. Experto en la porque uno debe saber la palabra de Dios. Así una vez yo iba en México, en la Asociación Bíblica de México,
que trabajábamos para ella hace muchos años y un pastor o alguien se subió conmigo y dijo, hola, ¿cómo estás? Dice, yo soy el apóstol Gómez. Y yo le dije, permíteme tantito, le digo, yo no veo ningún Gómez aquí en la Biblia. Y se enojó conmigo, dice, ¿y quién eres tú? Dije, yo soy un vil y humilde siervo, como me llama la Biblia. Y hay de buena que agarró, porque tengo la espada, ¿no? Aquí el que tiene la verdad gana. Aquí el que sabe la verdad gana, no el que diga yo soy esto, yo soy el otro. No, el que tiene la verdad es más fuerte que la mentira. Eso se lo debes de aprender siempre, ¿verdad? Entonces, tienes que saber usar una arma, porque es la única arma para atacar. En la armadura de Dios, todas las demás partes es para defenderte. Si te fijas, la única arma que tú tienes para contraatacar es la espada. Todas las demás piezas de la armadura son para retener al enemigo, defenderse, parar los ataques. ¿Y para qué es la espada? ¿Para qué ataques tienes que detener? La mentira del enemigo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y la última es la oración, la que no te enseñan en muchas iglesias. Esa es la séptima parte, ¿verdad? La vamos a leer. La boca del soldado es la séptima parte. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es en el Espíritu? Que cuando yo ore con la palabra de Dios. A Dios le agrada que tú menciones la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú mencionas la palabra de Dios, tu oración va de acuerdo a su voluntad de Él y no la tuya. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase mi voluntad. O tu voluntad, dice. La voluntad de Dios. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y suplicación por todos los santos, comunicándote con todos los santos, ¿va? Porque un soldado en el campo de guerra, en el campo de batalla, si pierde la comunicación, pues el enemigo lo va a deshacer. Eso es lo más importante. La cita, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ella en toda perseverancia y suplicación a todos los santos. Orar no significa hablar con Dios. Eso también lo dicen en muchas iglesias, es falso. Orar en hebreo y en griego quiere decir suplicar a Dios, rogar a Dios. Yo le ruego a Dios, ¿verdad? Ya si Dios me quiere contestar, bien, si no, porque Él es soberano. No que... porque así fuimos en mi primer seminario, un profesor me dice, orar es hablar con Dios. ¿Yo qué? ¿Dónde lo leyó en la Biblia? La Biblia no dice eso, dice que es la comunión de Dios, es que nosotros le roguemos y Él, conforme a su voluntad, obra. ¿Y cómo nos responde Dios? Con la palabra de Dios. Dios te habla a través de la palabra de Dios. Tú le ruegas a Él, tú estudias la Biblia y Él te enseña las cosas que debes de hacer, ¿verdad? Con el Espíritu, eso es muy importante. Entonces vemos que la oración es la parte número 7, que muchas iglesias no la enseñan desgraciadamente, pero es la parte más esencial, porque las comunicaciones son más esenciales en una batalla, en un conflicto bélico, en cualquier lugar que tú te encuentres. Imagínate, estás en una tribulación, en un problema y no oras. ¿Verdad? No oras, no va a suceder nada. Entonces la oración es muy importante. Dice primera carta de Juan, vamos a leer. Primera carta de Juan 1:9. Primera epístola del apóstol Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. O sea, la comunicación se puede romper del soldado si tú cometes pecados. Pero si tú confiesas tus pecados, restaura la comunicación. O sea, hay cuando usted cometió un pecado y usted está con su radio y confiesa su pecado contra Dios y agarra la señal. ¿Y qué es confesar? Confesar es, ay Dios, es que yo rompí un plato. No, confesar significa ponerte de acuerdo con Dios.
que Dios, yo no lo voy a hacer, Dios, yo voy a portarme mejor, Dios, dame fuerzas para no hacerlo. Dios, es ponerte de acuerdo. Eso se trata de confesar el pecado, ponerte de acuerdo con Dios. Entonces, cuando nosotros le rogamos a Dios, Él nos escucha y más si nosotros tenemos oraciones. Y es muy importante eso porque mucha gente no entiende ese concepto. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y yo oro, Dios, ya oré en la noche, Dios, perdóname por todos mis pecados, yo cometí y no me di cuenta, un pecado de mi mente, omisión, perdóname, ya Dios te perdona, ya despiertas en la mañana, ora, buenos días Dios, gracias por un nuevo día. Y me enojo a los 10, 15 minutos, ya se rompió mi comunión, tengo que pedirle otra vez perdón a Dios. Por eso dice orad sin cesar, siempre pedirle perdón a Dios, así tu comunión nunca está interrumpida. ¿Va? Voy a orar por mis alimentos, me pido perdón a Dios primero, ¿va? En mi mente, para que qué tal si oro y no los bendijo. Tengo que orar, porque, ¿y por qué? Perdona mis pecados, porque yo ya me voy a portar bien, no. Porque tengo mi cara muy bonita, tampoco. Él perdona los pecados porque Él es fiel a su pacto en la cruz, de sangre. Por eso, cuando no por tu bonita cara, por el pacto de sangre, dice, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Ah? No ve pecado en nosotros, porque ya lo confesamos. No porque yo soy esto, yo soy el otro y me porté bien, yo fui a la iglesia, no, por el pacto que Él hizo en la cruz, porque Él es fiel a su pacto. Cuando Dios permanece fiel, nosotros permanecemos muchas veces infieles. Por eso dice, poner la armadura de Dios completa, ¿verdad? Tú tienes la verdad, tienes el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque es la única forma de adquirir la justicia de Dios y tú vayas y los prediques a otro y así vas a crecer en la fe para que nadie te quite ese sentir, ¿verdad? Que tú acabes tu carrera y tú uses la espada y aprendas a usarla mejor, siempre y cuando y tú mantienes tu comunión siempre con Dios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de la armadura de Dios? Nos pregunta en las citas bíblicas de la segunda, que es coraza de justicia. Coraza de justicia, las citas bíblicas son Zacarías 3:4. Romanos 4:3, Romanos 5:1, Isaías 61:10 y Apocalipsis 3:4, Romanos 5 del 8 al 9. ¿Sí lo tienen? ¿Alguna otra pregunta? Isaías 59:17. Bueno, lo que quería dar es la de oración. Yo tengo primera de Juan 5:14. Sí, hay muchas citas de la oración. Sí, primera de Pedro 4:7, que esa es importante también. Primera de Pedro 4:7. Ok, primera de Pedro 4:7. Ok, pastor, una pregunta. Y también acuérdense que cuando Jesús muere, el velo se rasga y eso nos da acceso al lugar santísimo para que nosotros tengamos comunión. Dice Juan 1, capítulo 1, que los que son llamados hijos de Dios, a los que dio potestad de Él, en su nombre. Sí, dígame. La iglesia de hoy en día te da 6, pero le falta precisamente esa, la oración, la comunicación, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque un soldado sin comunicación es como que está a la deriva. Ah, exacto. Está a la deriva o está peleando en tinieblas. Exacto. ¿Se fijan? Es como un piloto volando un avión y queda sin comunicación con la torre de control prácticamente. Sí, sin visibilidad o sin instrumentos o sin comunicación con la torre de control. ¿Cómo va a aterrizar? ¿Quién sabe? Dios va. Pero es muy importante porque la comunicación es muy importante y Dios quiere que nosotros le roguemos, le pidamos perdón. Por eso dice orad sin cesar. Y eso se refiere a nosotros, Dios, líbranos de toda tentación, perdónanos por nuestros pecados, ayúdame, soy débil, te necesito. Y Dios le agrada eso. Y otra cosa, se acostumbra en la iglesia a que uno tiene que buscar al pastor para que ore
cuando nosotros mismos somos los que tenemos que buscar al Señor para que resolver nuestro propio problema. Claro, nosotros tenemos que orar en nuestra intimidad y orar como iglesia, la congregación, como lo hicimos esta tarde, es importante, ¿verdad? Pero sí, algunas personas pueden interceder porque las personas falsamente creen que son más santas que las otras, pero si tú eres un hijo de Dios, tienes la misma comunicación con Dios. Exacto. ¿Verdad? Porque no, tanto el soldado raso como el general tienen el mismo canal de frecuencia. Sí. Lo que pasa es que nos acostumbran a buscar al líder o al... Para depender de ellos. depender de ellos y que ellos también conozcan nuestras partes de la situación que uno también tiene y quedamos más como a la merced de ellos. Sí, porque ayudar a orar, todos podemos ayudar a orar, no solamente el líder espiritual, todos en la iglesia. Hermano, ayúdeme a orar por esta necesidad, hermano, ayúdeme a orar. Todos. Dice en la Biblia, orar los unos por los otros. ¿Verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de la armadura de Dios y sus 7 componentes que son muy importantes que nosotros nos vistamos como soldados de Cristo para servir a nuestro general, el Señor de los ejércitos. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio. Que sea reproducido en otras partes en el nombre de Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.